Listo. Entonces, van incorporándose en este momento al grupo. Tenemos a Daniel. Como somos pocos, siempre vamos a hacer entre 4 o 5 que vamos a estar trabajando. Nos gustaría, si no pueden prender su cámara, no hay ningún problema, pero que nos presentemos para conocernos un poquito más. Entonces le doy el pase, por ejemplo, a Daniel Gallegos. Daniel, ¿podrías presentarte? Daniel, a ver acá. Sí, creo que está con el micrófono prendido. Si no, pasamos con Cristian, de ahí continuamos con Daniel. Cristian, adelante, por favor. Buenos días, o buenas tardes ya, son las 12 justas. Mira, yo soy chileno, por motivos personales estoy viviendo hace un año en Brasil, por lo tanto, todo este último año he estado fundamentalmente haciendo cosas en Brasil, en varias redes, entre ellas con ustedes, con Les Slack, que también pertenezco a esa misma red, y a otras redes más como Reaper. Soy del área de educación y del área ambiental, pero también soy coach y soy terapeuta. Es una mezcla bien extraña, poco común, pero que intento mezclarlas para poder potenciar, y hago el trabajo desde la espiritualidad hasta la mudanza climática. Ese es como mi lema, porque siempre entiendo de que la espiritualidad es muy importante en esto, y la conexión con la naturaleza y todo lo que eso envuelve. Así que mi trabajo fundamentalmente se basa en esos ámbitos. Listo, muchas gracias por tu presentación, Cristian. Vamos a darle el pase entonces ahora a Bruna. Bruna, por favor. Buenos días. Yo no hablo español muy bien. Você pode falar português, nós Ah, entendemos. Pode. Compreendemos, tá? eu sou do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu trabalho no Centro Clima, que é o braço do Decarbuche aqui no Brasil. E eu sou engenheira ambiental e trabalho no Centro Clima no setor de energia y también no sector industrial. Ah, perfecto, muy bien. Entonces tenemos una colega de Decarbus Brasil en dos áreas importantísimas como energía e industrial que siempre hemos estado coordinando y trabajando en los estudios que se han hecho. Le doy el pase entonces ahora a Luciana, Luciana Abreu. Hola, buenos días a todos, es un gusto. Mi nombre es Luciana, soy de Argentina, me dedico a la academia y actividades vinculadas a mi profesión como abogada. En lo respectivo a la academia, coordino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el programa de cambio climático y transición ecológica. Y en lo respectivo a mi actividad profesional, me encuentro en pleno proceso de creación de una startup vinculada como objetivo principal a la estandarización de indicadores de los ODS y de sostenibilidad, en miras a homogeneizar estos procesos de verificación que deberían tener una suerte de patrón común. Estamos en una instancia de plena creación de esta startup. Nos hemos presentado diferentes convocatorias al respecto, con una colega de Nicaragua que en estos momentos está en el otro grupo de trabajo. Ah, genial, Luciana. Muchas gracias por tu participación. Daniel, nos avisas si puedes conectarte, si puedes conversar, o si no, te presentas por el chat y ya está, lo coordinamos. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Entonces, bueno, entonces tenemos, Héctor también está con nosotros. Héctor, te doy el pase, por favor, para que te presentes. Hola, mi nombre es Héctor Castellanos Villalpando, trabajo en la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Alto Sur. Es un organismo público descentralizado de carácter intermunicipal en la región Alto Sur de Jalisco. En Jalisco existen 10 organismos similares aquí que buscan, pues al fin de cuentas, replicar pues la vocación territorial de los territorios para poder impulsar su desarrollo. Específicamente somos de vocación múltiple, pero enfocado al tema de medio ambiente, con múltiples actividades, servicios públicos sustentables, desarrollo rural sustentable, y tenemos un componente de cambio climático y desarrollo territorial muy fuerte. Y si bien somos incipientes y aún dependemos parcialmente del gobierno del estado, pues estamos trabajando en este esquema pues para poder
ser autosuficientes y poder aspirar a mayor, financiamiento verde, financiamiento climático. Tenemos planes municipales de cambio climático. El reto siempre es fortalecer las capacidades de los municipios, principalmente tras cada cambio de gobierno, para replicar estos modelos y poder generar planes de acción climática a mediano y largo plazo. Gracias. Gracias a ti por tu participación. Pero te estoy apuntando los nombres para no olvidarme, estoy muy malísimo con los nombres. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes por presentarse. La dinámica es que tenemos 3 preguntas, entonces quisiéramos empezar con una primera, ¿no? Entonces ahí nos ayudas, por favor, Estefanía, para presentar la primera pregunta o mostrarlas, las 3. La primera, por favor. Ya, ahí está. Entonces estamos viendo que tenemos cuáles son los actores y o instancias para incrementar el flujo de inversiones para implementar las CNS, ¿no? O sea, ¿de qué actor estamos hablando? Por ejemplo, si hablamos del financiero, de repente alguien en particular, alguna instancia, grupo, organización que ustedes consideren que es un actor clave para poder incrementar el flujo de inversiones en nuestros países, ¿no? En términos de cambio climático. Entonces dejo esa primera pregunta. Simplemente prenden su micrófono y pueden ustedes empezar a comentar. Quisiera partir. Dale. Alexis, mira, eu acredito, estaba falando ya en portugués, eu siento de que hay muchas articulaciones, hay muchas redes que ya están creadas por otro propósito, que tienen mucha conexión con esta situación y que uno puede con estrategias comunicacionales acercar a este caminar. Por ejemplo, yo traigo aquí una red muy interesante, que es la red de Más B, que es una red que está enfocada fundamentalmente a empresas con propósito, a empresas que buscan un propósito socioambiental más allá de lo acostumbrado, y que hay muchas de estas empresas que tienen un perfil muy fuerte en tema de inversiones. Incluso ellas se articulan con otras redes mucho más potentes, mucho más grandes, que pueden hacer que esto se transforme en una sinergia. Entonces creo que es muy interesante no solo conectarse con estas redes que tienen que es fácil hablar con ellos esta temática, que no hay que uno entrar a argumentar, y eso es muy bueno porque hace que la comunicación sea mucho más fluida y que la inversión del tiempo sea mucho menor. Entonces creo que hay que enfocarse mucho a conectarse con esta red, que Más B es una de ellas. Hay muchas otras, por ejemplo, Tomás, que Bruna debe conocerlo, Tomás, que es un actor muy relevante en Brasil con lo que se llama el capitalismo consciente, que es una cultura muy interesante, que también enfoca a que el capitalismo puede ser una herramienta y no un problema, como la gran mayoría lo vemos, desde la perspectiva de cómo se hace el capitalismo y cómo se enfoca el capitalismo. Entonces, también el capitalismo consciente puede ser una muy interesante conexión, porque además está muy propagada desde Estados Unidos hacia abajo en toda América, en muchos países, y ellos forman a profesionales que terminan siendo consultores para crear capitalismo consciente en empresas de gran envergadura. Creo que son 2 redes muy interesantes que uno podría invertir y articularse con ellas para buscar alianzas y en conjunto lograr conectarse con otras redes o de financiamiento o con redes simplemente de empresas multinacionales que pueden estar interesadas en invertir en países, en ciudades, con este enfoque de aplicar o implementar la NDC, perdón. Gracias, Cristian, porque creo que entiendo tu punto de este impacto que generan ya las redes, ¿no? Ya los gremios, las iniciativas. Sistema B es muy conocido en América Latina, está avanzando mucho
en ese trabajo. Es más, Libélula, que es parte de Carbus, es una empresa parte del Sistema B. Hemos trabajado con ellos también en Nexo Más Uno. Capitalismo Consciente también se está dando aquí en Perú. Y entonces creo que son redes que a nivel regional ayudan también a conversar mejor, ¿no? Sobre de qué manera podemos apoyar este flujo de inversiones para implementar las NS, que hay como dos tipos de NS, ¿no? Unas específicas que han sido creadas para combatir el cambio climático y otras que forman parte de ya una propuesta y una política del país, ¿no? O sea, es decir, los trenes, hacer trenes va a reducir emisiones, entonces los trenes eléctricos, entonces estas son ya políticas que se vienen dando, va a haber inversión ahí, lo que tenemos que hacer es visibilizar ese impacto positivo que tiene para reducir emisiones o en algunos casos también para poder generar resiliencia en la adaptación al cambio climático. Entonces, gracias, Cristian, por eso dos instancias creo que claves que se vienen trabajando en la región. No sé si tenemos algún participante que también quisiera comentar al respecto. Eu posso comentar uma experiência aqui do Brasil, né? Ano passado, houve uma conexão de diversas instituições em que nós desenvolvemos um relatório falando como que está acontecendo, né, a implementação da NDC do Brasil e como ele poderia ser. Então, foi mais uma conjunção de atores, né, envolvendo a academia, representada pelo Centroclima, e também ONGs, destaque o Talanoa, o ICS, Instituto Clima e Desenvolvimento também. Então, conjuntamente, diversos atores construíram como se fossem sugestões, né, para aprimorar essa implementação. E aí tem também o Ministério de Tecnologia, também está relacionado, mas esse acho que já é eles que publicam, né, no caso, então já é uma relação mais clara. Mas por trás, fazendo essa comunicação que o Christian falou, que é essencial, é mais um conjunto, né? Y Bruna, ahí, por ejemplo, se dio a partir del proyecto, porque creo que si lo buscamos extrapolar o repetir, ¿no? Como un impacto, es importante entender que este conjunto de actores, ¿no? Un espacio multiactor donde juegan, por un lado, la información que puede producir la academia, el sector privado que tendría que ver las inversiones y de qué manera poder generar, ¿no es cierto?, mayores recursos que sean más limpios, y los ministerios que tienen, pues, el mandato finalmente de tener que hacer las cosas, de las políticas y apoyar y promover. Entonces, en este caso, este conjunto de iniciativas, esta conversación se dio en el marco del proyecto. Hablaríamos entonces que también tendríamos que identificar esos proyectos que de cierta forma están considerando un involucramiento de actores, ¿no es cierto? Por ahí iría de repente, si pensamos en una propuesta un poco más global como tarea que tendríamos que tener en la región. Sim. Na realidade, isso foi mais uma experiência assim, voluntária, de movimentação mesmo dos atores, não estava dentro de um projeto específico. Ah, ok. Entendeu? Perfecto. Entonces, como iniciativas de Sí. diálogo multiactor. Sí. Muy bom. Perfecto. Muchas gracias, Bruna, por tu participación. No sé si Luciana, Héctor quisieran también intervenir en ese punto, o Daniel. Aquí en Jalisco se está analizando mucho el tema, bueno, parcialmente dado que somos una intermunicipalidad que agrupa 12 municipios y no es algo tan común en México. Estamos buscando, pues, principalmente aliarnos desde la Junta Intermunicipal por medio de la cooperación descentralizada. Al fin de cuentas, pues el fortalecimiento de las capacidades y la resolución de problemáticas y atribuciones comunes, pues principalmente lo hemos realizado por medio de cooperación descentralizada, principalmente pues con muchas agencias internacionales, la GIS, la FD en Francia,
y son las que principalmente hemos realizado pues estos instrumentos de planeación que apenas nos han generado pues como una visión para poder alinearnos. Creo que hay muchos retos en la consolidación en algunos países de estos esquemas específicos de los NDCs, pero nosotros hemos trabajado bajo de esa manera y una vez de que tenemos estos instrumentos de planeación, pues nos ha permitido pues aspirar a algún financiamiento en algunas ocasiones para solventar algunas acciones de cambio climático. Ahí es bien interesante lo que propone Héctor, porque creo que sin financiamiento, hablando de financiamiento, no se pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces creo que el que desde la experiencia de una subnacional, como es en este caso del Estado de Jalisco, se pueda ver las juntas municipales, pero trabajando con las agencias internacionales, con la cooperación descentralizada, es importante, ¿no? Te da la sostenibilidad de mantener algo también, ¿no? O sea, tener esta comunidad, trabajar 2 años, es también porque detrás hay una cooperación que te permite efectivamente financiar este proceso y esta articulación, que puede devenir en participar también en el SLAC, como decía Cristian, que está participando, o en GFLAC, en otros espacios que también hay en la región, ¿no? Tanto nacionales, subnacionales como regionales. Entonces, muchas gracias, Héctor, por tu participación. Creo que es interesante el que vayamos viendo, por un lado, ya redes, iniciativas grandes que hay donde está el sector privado, otras que son iniciativas voluntarias, multiactor, donde ya no solamente es el privado, sino también la academia, los ministerios, la propia sociedad civil que se viene organizando. Y en este tema clave, también el actor importante es la cooperación descentralizada, ¿no? Cómo lograr que la cooperación no solamente se quede en los ministerios, en espacios grandes, sino que también pueda ir a proyectos específicos, a espacios subnacionales en cada uno de los países, ¿no? Entonces, hasta ahora, digamos que tenemos como 3 actores bastante interesantes que podríamos plantear para esta información. Lo que pretendemos es pasarla a otras redes que se sigan trabajando y discutiendo. Entonces, nos parece muy, muy relevante. No sé si Luciana o alguien más quisiera comentar. Si no, pasamos a la segunda pregunta de repente. Disculpa, ¿puedo comentar algo, Alexis? Sí, dale, Cristian. Pensé que iba a aparecer en la conversación, por eso no quise hablar todo de una vez. Creo que también es muy importante las redes de investigadores. Yo pertenezco a una que se llama Reaper, que es una red muy interesante que fundamentalmente trabaja sobre la resiliencia en emergencias climáticas. Y ahí se enfoca justamente al tema del cambio climático y cómo ellos, como investigadores, en este caso también lo soy, proponemos ideas para mejorar las políticas y políticas públicas y mejorar también las políticas internas de instituciones y organizaciones universitarias, por ejemplo, para cómo ser más resiliente y adecuarse mejor o adaptarse mejor a esta mudanza climática que está ocurriendo en todo el planeta. Yo creo que eso también es muy interesante porque Reaper, que es una red, y sé que hay muchas más. Y es muy importante porque tanto como lo colocaste tú el tema de la academia no solo uno tiene que verla como la creadora de contenido, sino también que sea propositiva, que vaya a la acción. Y hay muchos investigadores que les gusta ir a la acción, no solamente investigar desde el laboratorio. Y una segunda cosa que también creo que es muy interesante, yo también soy líder climático en The Climate Reality Project. Es una organización, al igual con muchas otras, como la de Greta y otras más, que están enfocadas a todo el tema de sensibilización y movimentación del tema climático. Pero es muy interesante relacionarse con ellos, porque a pesar que siempre hay un alejamiento entre el mundo de la empresa y el mundo del movimiento ambiental, porque siempre se ve uno al otro como los diablos, como los demonios, y como que les cuesta un poco relacionarse, pero creo que es muy interesante buscar estrategias para relacionarse con ellos, porque también hay mucha capacidad y hay mucho profesionalismo en estas redes, y es muy interesante porque uno puede lograr incluso a crear ideas e iniciativas que van desde la creatividad y desde la imaginación, que muchas veces dentro de la empresa no somos capaces de crear, porque estamos dentro de una lógica preconceptual que no nos permite imaginarnos cosas que en el mundo del movimiento social es mucho más fácil para ellos porque están todo el día haciéndolo y crean cosas sin necesidad de tener dinero de por medio. Son capaces de crear redes, de crear acciones sin necesidad de estar vinculado al dinero de por medio.
y creo que es muy interesante también aprender de eso. Y por eso quería que te permita hacerlo creíble también, las presentaciones que se puedan dar o las propuestas, me parecen que es un actor clave. Entonces estamos viendo que desde lo que está saliendo en esta conversación, no estamos hablando de un actor en particular solo, ¿no? O unitario, sino estamos hablando más bien del conjunto, ¿no? Del conjunto desde la investigación, del propio gobierno nacional, desde multiactor y también de las redes con propósito del propio sector privado, ¿no? Entonces creo que es interesante lo que venimos sacando de la conversación que tenemos ahora. Y entonces, una segunda pregunta que traigo a colación es, ¿qué se necesita para involucrar, por ejemplo, al sector financiero en las inversiones? ¿Qué creen ustedes de lo que hemos ido viendo, ¿no? Y tenemos muchos actores que van participando, pero si efectivamente el sector financiero no da las condiciones necesarias, no genera promoción, no genera paquetes que permitan efectivamente poder invertir siendo climáticamente responsable, reduciendo emisiones o generando resiliencia, no va a ser posible, ¿no? O sea, la implementación de estos proyectos. Entonces, ahí ustedes, me gustaría escuchar el feedback de ustedes, ¿qué creen que se necesita para involucrar al sector financiero en estas propuestas concretas, ¿no? No solamente en tener un espacio, sino en que efectivamente pueda haber un cambio, ¿no? Entonces, hay una pregunta que me gustaría escuchar de ustedes un poco su reflexión. Eu posso comentar que, pela minha experiência nas entrevistas que a gente vem fazendo, né, com os stakeholders ao longo desses anos até, essa questão financeira é um ponto muito chave, né? É um ponto que às vezes dificulta a aplicação de medidas, né? E principalmente no setor industrial, o custo de novas medidas é um fator muito relevante aqui no Brasil, que a gente vem enfrentando crises econômicas, né, sucessivamente. Então, essa questão do financiamento tem um potencial muito relevante para destravar, né, essas barreiras que a gente encontra. E o setor financeiro, eu acredito que é importante ter uma manutenção nas propostas que eles têm, porque às vezes algumas regras que a gente encontra para adquirir o financiamento, a indústria principalmente, a gente percebe que muitas vezes esses financiamentos acabam indo para a parte de adoção de energia renovável solar. A gente tem uma certa barreira aqui no Brasil, por exemplo, para a adoção de financiamento de equipamentos industriais. E isso é uma questão que a gente vem tentando compreender melhor, porque há poucas linhas de financiamento disponíveis e a gente não vê muito incentivo para a utilização dessas linhas de financiamento. Y ahí, Bruna, una articulación sería importante entre lo que es la academia, ¿no? La investigación misma, con el sector público y el privado, ¿no? O sea, este tema de ese trinomio que nos permita pensar por un lado, ok, ¿qué está pensando el sector financiero? ¿Qué necesita? ¿Cómo la academia puede, de cierta forma, armar una propuesta y generar evidencia? Y de otro lado, cómo el sector público puede promover esta propuesta, ¿no? De qué manera lo adopta, de qué manera lo trabaja en conjunto. Es un poco lo que hemos venido hablando en el taller en la mañana, de no esperar al último momento para decirle, este va a ser la regla de juego, sino más bien construirlas, ¿no? Construirlas juntas para que cuando llegue a la etapa final haya un consenso, ¿no? Hay un consenso de intereses también de las tres partes, de las dos partes, porque la investigación finalmente lo que hace es darte una propuesta con una evidencia y toca más bien
esta negociación entre el sector público y el privado, en este caso el financiero, para que efectivamente pueda. Entonces me parece interesante este tema de la articulación, ¿no? Que se necesita, creo que con el sector financiero, articular, ¿no? Academia, ¿no? Investigación con el sector público y el sector privado, ¿no? Creo que eso es clave para entender, ¿no? Eso es primero para entender y de ahí para hacer la propuesta, ¿no? Creo que son como dos pasos importantes porque hablamos lenguajes diferentes, tenemos diferentes ideas, entonces es como que las entradas son diferentes, pero tenemos que encontrarnos en alguna de ellas. Gracias, Bruna, por tu participación. No sé si Héctor, Luciana, Cristian también quieren intervenir en esta segunda pregunta, por favor. Dale, Cristian, ahí está. No quiero monopolizar, por eso prefiero... Y a ver, mientras que se anima Héctor y Luciana, dale, vamos. Ya, ayudo el impulso. Creo que hay un tema muy interesante respecto al tema financiero, es el propósito. Cuando una institución financiera entiende que el propósito es un bien común, una de las grandes problemáticas que siempre el mundo financiero ha tenido con respecto al tema de la mudanza climática desde hace mucho tiempo, cuando esto se empezó a ver del 2010, era el tema de los seguros. Tú sabes que el tema de la mudanza climática está muy relacionado con el tema de los seguros, porque los grandes conglomerados económicos mundiales trabajan en el tema del seguro. Que tú sabes que la cantidad de dinero que se mueve en el mundo de los seguros es impresionante, mucho más de lo que uno se puede imaginar. Y los bancos tienen mucha relación con esas empresas. Muchos de los bancos son incluso socios capitalistas en la empresa de seguros. Y cuando uno trabaja mudanza climática, cambio climático y empieza a ver el tema de los seguros, una de las empresas que están siendo más atingidas, están siendo más involucradas con el tema de la pérdida económica son las empresas de seguros. Porque muchas de las empresas o personas o instituciones o ciudades que están siendo afectadas por la mudanza climática están teniendo graves problemas y ¿quiénes son los que tienen que financiar la reconstrucción? Son las empresas de seguros. Entonces, cuando tú involucras y haces entender esta cadena, que es una cadena de valor a fin de cuentas, uno lo puede pensar en estrategia, cadena de valor, emergencia climática. ¿Cuál es? La empresa que está involucrada en la economía de una ciudad que compró un seguro y ese seguro está involucrado en una empresa en la cual el banco es socio y es uno de los que recauda ganancias en esa empresa de seguro, el que después termina financiándote a ti el proyecto para poder mejorar tu resiliencia ambiental o tu adaptación ambiental en tu empresa, tú cierras el círculo y se transforma en una especie de economía circular del dinero relacionada con la emergencia climática. Creo que esa estrategia es muy interesante trabajarla, elaborar un elemento comunicativo interesante para tener un argumento fuerte para que la empresa financiadora entienda de que lo que ellos están haciendo es invertir para perder menos a largo plazo y a mediano plazo. Es tan simple como eso. Y cuando tú logras involucrar al mundo de la banca en esa discusión que no la tienen clara, ojo, no la tienen clara, los grandes dueños pueden tener la claridad, pero no baja más allá, no baja a nivel ejecutivo, entonces no entienden que en realidad tiene mucho sentido invertir y ayudar en la inversión de resiliencia ambiental o adaptación climática a las empresas, porque al final terminan siendo ellos ganadores en ese proceso. Creo que es un tema en términos de estrategia muy interesante trabajarlo y crear cómo caminar ahí, una estrategia, valga la redundancia. Y el otro tema que también me parece muy interesante respecto al tema financiero es que no siempre las políticas públicas ayudan en este proceso, porque hay muchos países que no tienen, por ejemplo, el caso de Chile, ya tiene una ley marco de cambio climático. Hay otros países que están en ese proceso, y eso permite que las instituciones que están dentro de ese país, que están involucradas en la economía de ese país, entienden de que hay un elemento importante a trabajar ahí. Pero cuando no existen estas leyes marco, no existe la sensibilización o la gobernanza ambiental para poder colocar el tema dentro de la discusión pública, es importante que estas empresas financieras
generen sus propios variables. Aquí en Brasil, por ejemplo, no existe ley marco cambio climático, pero sí muchos de los bancos han entendido y han colocado dentro de sus perfiles en variable a evaluar es si la empresa tiene o no perfil socioambiental o está teniendo políticas socioambientales incorporadas dentro de su política de estrategia o misión o visión de la empresa. Por lo tanto, también hay un elemento muy interesante ahí y colocarlo como en este mundo existe mucho la competitividad. Entonces, si tú colocas, ¿sabes tú que la banca HBSC tiene dentro de sus políticas, dentro de sus variables a evaluar un crédito, este tema de la mudanza climática, este tema de la resiliencia ambiental? No lo sabía. Sería bueno que lo incorpore porque ellos lo están haciendo y le está yendo muy bien y sería bueno que tu banco hiciera lo mismo. Entonces, generar esta suerte de competitiva positiva respecto a estos tipos de prácticas que son muy interesantes, visibilizarlas porque no se conocen en todos los ámbitos posibles. Yo diría que esas dos cosas serían interesantes trabajar. Gracias, gracias por tus aportes, porque creo que el tema justamente del seguro es clave, ¿no? O sea, es algo Muy que se clave. venía discutiendo a nivel inclusive de la justicia social misma, ¿no? O sea, de qué manera, o sea, cómo logras efectivamente que no se vea como un cuerpo extraño, una cosa que no se había previsto, una cosa que estaba en el aire, cuando todos sabemos muy bien, con muchos escenarios climáticos que se están armando en cada uno de los países, cuáles son las consecuencias, cómo se viene dando efectos de sequía, pero también luego de inundación, ¿no? O sea, si tienes un momento en el que no llueve nada y de pronto llueve lo que debió llover en 6 meses, en 2, o sea, algo va a ocurrir en las cuencas, algo va a ocurrir, por ejemplo, en negocios que tienen que ver con agua mineral, las que tienen que ver con bebidas, son los que si no tienen un seguro, van a tener un problema grande y ahí necesitas justamente que ese indicador entre o esa variable entre dentro del seguro, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante para discutirlo, para ver el tema. Nuestra colega Luciana, que no puede por temas técnicos comentar directamente, lo está haciendo por el chat, me parece genial. Muchas gracias, Luciana, por estos comentarios que estás haciendo también. El segundo que nos está planteando es en relación a exhibir ofertas de inversión atractivas para financiamiento privado requiere de nuevas regulaciones, justamente, que modifiquen, entre otros factores, sistemas tributarios que reduzcan presión fiscal y abran opciones e incentivos para el destino de estos fondos, ¿no? Entonces creo que tenía que ver mucho con lo que hablábamos de por qué estamos apuntando más que hablar de una institución en gremios e iniciativas, ¿no? Y esta articulación también que Bruna mencionaba sobre la academia, el sector público y privado, para que efectivamente podamos entender mejor, ¿no? O sea, que no saquemos normas, que no saquemos diferentes documentos sin un entendimiento del actor al que va a tener que implementar o al que le impacta, ¿no? O sea, eso creo que es de ambos lados, desde la ciudadanía misma, que tienes que plantear siempre que lo que le vas a dar lo vea como positivo, hasta el que va a invertir también vea que estás justamente facilitándole su accionar. Entonces, hemos ido apuntando a esa segunda pregunta de qué se necesita para involucrar. Están saliendo temas bien relevantes. La tercera pregunta, para luego pasar en 10 minutos máximo ya al cierre, vamos a la plenaria y cerramos el taller, es sobre las acciones de involucramiento para el próximo año, ¿no? Ya viendo un poco ese tema de que del foco que está teniendo el grupo, yo voy viendo que estamos teniendo un foco más articulador, más de trabajar con redes, que ya están ahí puestas o las que hay que crear, pero hay que pensar en redes, no solamente en el Estado, no solamente en el banco, no solamente, ¿no? O sea, sino que más bien pensar en lo multiactor y en redes ya consolidadas. Pasemos también a ver ahora sobre esto y sobre el punto de la segunda pregunta, que era qué se necesitaba para involucrar al sector financiero. Hagamos como un match, ahí un cruce que nos permita, ustedes creen, pues nos imaginamos a partir de enero del 2023, ¿no? ¿Qué acciones de involucramiento deberíamos hacer a corto plazo para seguir motivando el tema de las inversiones y la discusión a lograr algo? O sea, ¿qué acciones deberíamos hacer? No pensando solamente como proyecto, pensando como una red
a favor de fortalecer las acciones contra el cambio climático en la región, ¿no? O sea, salgamos del proyecto, el proyecto acaba en febrero o marzo y no deberíamos nunca tampoco solamente quedarnos en uno solo, pensemos en un proceso y entonces el próximo año a ustedes lo primero que se le venga, mira, esta sería para mí la primera acción o estas son las dos acciones que considero son semillas para seguir trabajando el involucramiento de actores en la descarbonización de Latinoamérica. A mí me gustaría escucharlos. ¿Qué se nos ocurre? ¿Por dónde va la cosa? É uma pergunta difícil, é muita coisa para fazer. Sí, detrás es bien grande, ¿no? Y por eso que queríamos ir a lo concreto, o sea, a veces queremos cambiar el mundo en un día, entonces creo que más bien lo que hay que hacer es darle un granito de arena para apoyar este cambio, ¿no? Entonces, viendo lo que se ha venido trabajando en el proyecto, ¿no? Con diferentes actores, viendo lo que viene haciendo Jefe LAC, por ejemplo, también en términos subnacionales, y como también Articulac desde el SLAC viene trabajando todo el tema de producción de información, de sistematización, que ustedes desde ahí partamos, no veamos que es muy chiquito lo que voy a decir, más bien me preocuparía que sea muy grande, preferiríamos que sean acciones muy concretas que ustedes sugieren que deberían tomar en cuenta para el involucramiento de actores, ¿no? Eu acho que uma das principais é divulgação de dados e resultados. Esse exemplo que o Christian deu também do líder de realidade climática, eu cheguei a fazer o curso também. E a gente tenta muito passar dados e informações, porque às vezes as informações são perdidas, não no nosso caso tanto, eu acho que a gente tem até o privilégio de estar em contato, né, com muitas informações, mas há muitas pessoas ainda que não têm acesso, né, à informação, e acho que quanto mais pessoas tiverem acesso é o melhor. Isso eu acho que é um passo básico, assim. La divulgación, ¿no? El incrementar el acceso a información creo que es un reto y debería ser como una tarea ética, ¿no? De cualquiera que trabaje algún tipo de dato, que traduzca algún tipo de información, que la pueda divulgar, ¿no? Que no se quede, porque el conocimiento no se crea pues con la información guardada en un gabinete, ¿no? El conocimiento se crea cuando lo puedes utilizar, cuando lo puedes discutir, ¿no? Entonces creo que la diferencia entre gestionar información y gestionar conocimiento pasa por la utilidad, ¿no? De que lo que entregas es útil, puedes discutirlo, puedes implementarlo, ¿no? Entonces, eso creo que es la clave y me parece genial que lo plantees de esa forma porque es un punto importante, inclusive para el proyecto. El poder terminar el proyecto y poder entregar toda la información, ¿no? Que es un tema que se viene discutiendo a quién y cómo, ¿no? Entonces, es una primera acción que deberíamos tomar en cuenta. ¿Qué otra acción consideran ustedes relevante a corto plazo para involucrar más actores? Bueno, voy a hablar yo. Dale. Sí, mira, quiero conectar lo que falaba Bruna. Eu tuve la oportunidad de participar en la Climatron que se hizo en Río de Janeiro, como parte de un equipo. Y logramos el tercer lugar en esa competencia, que fundamentalmente lo que busca es a través de herramientas innovadoras, educativas, aportar, en este caso lo que nosotros hicimos, a la visibilización de la crisis climática. ¿Y por qué quiero traer? Porque Bruna dijo un tema muy, muy importante, y Río de Janeiro, que de hecho se lo comenté en el chat privado a ella, Río de Janeiro a nivel Brasil es el que lleva la conversación a nivel del país como Estado. Es el único. Si uno hace un análisis de todo el resto de los estados de Brasil, todo el resto de los estados de Brasil están a una diferencia bastante abismante respecto al avance que tiene Río de Janeiro. Y fundamentalmente Río de Janeiro tiene el avance como Estado porque la ciudad de Río de Janeiro ha tenido un avance significativo al ser parte del C40. Todos sabemos que el C40 es las grandes ciudades del mundo que tienen
que están intentando convertirse en ciudades sustentables. Por lo tanto, tiene prácticas y políticas atípicas al resto del país. Y Río de Janeiro afortunadamente tiene eso, pero eso lo ha ido afastando, lo ha ido alejando del resto de las ciudades y del resto de los estados. Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante que es, cuando tú quieres hacer visibilización, tienes que hacerlo de la forma adecuada, con la gente adecuada y con herramientas adecuadas. ¿Por qué digo esto? La propuesta que nosotros hicimos en la Climatron es trabajar el metaverso. Uno dice, pero qué locura, ¿qué tiene que ver el metaverso con la mudanza climática? Tiene mucho que ver, porque es una herramienta que, una de las cosas que permite, y nosotros lo propusimos a la defensa civil, para los que no conocen, la defensa civil a nivel de Brasil es el que tiene que hacerse cargo de los desastres climáticos que hay en Brasil. Es la institución que tiene que hacerse cargo de reaccionar, prevenir y ayudar a la gente cuando hay un desastre climático. Y nosotros le decíamos a la gente de defensa civil, si ustedes no logran que la gente entienda la importancia de evacuar cuando tienen que evacuar, genera los problemas que hubo, por ejemplo, hasta hace poco en Pernambuco. Imaginémonos la situación, 10.000 personas que tenían que ser evacuadas. ¿Sabes cuántas personas evacuaron? 17 personas. De 10.000. El público objetivo eran 10.000. La única que se sensibilizaron fueron 17. ¿Qué está diciendo eso? Que la forma como nos estamos comunicando es errada, no es la adecuada. Entonces, ¿qué creamos nosotros? Una herramienta metaverso para que la gente vea y experiencie la eventualidad de un desastre climático y lo vea en realidad virtual cómo puede ocurrir si ellos están ahí. Y eso cambió el norte de la gente, porque se dio cuenta que a ellos les podía pasar y ellos vivieron, porque los que han tenido la oportunidad de compartir la realidad virtual, ellos vivieron el sentimiento del terror de estar en una situación de emergencia climática. Entonces tenemos que involucrarnos con tecnologías que permitan que la visibilización sea más adecuada y que, por ejemplo, Río de Janeiro, hace ¿cuánto? Una semana atrás, a lo mejor Bruna me puede ayudar, como Estado aprobó que la educación climática fuera parte del currículum formal en las escuelas y establecimientos federales de todo el Estado. Y es el único estado de Brasil que tiene ese movimiento. Y si tú haces un análisis a nivel latinoamericano, sería la única región dentro de un país que tiene ese tipo de evolución, en la cual coloca la educación climática como parte del currículum formal y obligatorio en las escuelas. Y yo soy parte del equipo que está creando un plan y programa a nivel nacional respecto a justamente la educación climática en The Climate Reality Project. Entonces, estamos hablando de elementos que son importantes, no solamente visibilizarlos, sino saber cómo, saber con quién y saber qué instrumento utilizo para esto. Porque las redes sociales para un grupo objetivo como los jóvenes ya no es ni Instagram, ni Facebook, ni el Zoom. Es Discord, por ejemplo. Entonces, tenemos que adaptarnos y crear estrategias para involucrar a otras herramientas y otras plataformas para hacer más visible todo lo que estamos haciendo. Río de Janeiro tiene que salir un poco de la burbuja y abrirse a los otros estados para entregar todo ese intercambio de conocimiento y toda esa experiencia que está teniendo con otros estados y empezar a divulgar ese proceso, que es un proceso muy lindo, pero no debe quedar solamente en el estado de Río de Janeiro. Por ejemplo, y lo coloco como ejemplo porque lo conozco bastante bien, y Bruna ahí me puede apoyar en respecto a ese tema, pero creo que eso es muy, muy relevante en este proceso de qué hacer ahora, porque hay que hacerlo ahora. Y lamentablemente todos sabemos que la COP27 fue una excepción, para mí fue una excepción, y cuando coloca un instrumento, que acá justamente estábamos hablando de eso, un instrumento financiero para compensar a los países que no tienen la capacidad económica para poder solventar reconstrucción, y yo lo coloqué irónicamente en las redes sociales, es como que te dicen que te van a entregar un regalo de Navidad, pero no te dicen qué regalo, no te dicen cuándo te lo van a entregar, o en qué Navidad te lo van a entregar, ni tampoco te lo dicen de qué forma te lo van a entregar. Es como que te dicen que la Navidad existe, pero no sabemos si te va a llegar a ti el regalo. Y eso es lo que ocurrió en la COP, porque es el instrumento gran, esa gran pomposa como el gran logro, es eso. En este momento estamos en la penumbra porque no sabemos qué va a ocurrir con ese instrumento y cuándo realmente se van a juntar para trabajar. Claro, y creo que ahí es fundamental, por eso que hablábamos de esos casos específicos, de las acciones específicas que tenemos que hacer desde los países, ¿no? O sea, a veces
le ponemos la gran expectativa a una negociación internacional donde sabemos muy bien que si a nivel regional no estamos fortalecidos, va a ser difícil que efectivamente podamos generar una incidencia hacia nuestros países en la región, ¿no? Entonces es como el sur versus el norte, que debería estar articulado, a veces no necesariamente pasa al momento de colocar los temas en las negociaciones mismas, ¿no? Entonces, me parece que estas tres acciones que estamos planteando, una de incrementar el acceso a la información climática, generar esas herramientas y tecnologías y la inclusión en la educación nacional, creo que son bastante ambiciosas ya, diría. O sea, ya solamente tal como está planteada, te dan líneas de que cualquier proyecto, que cualquier actor que trabaje en cambio climático debería considerarlo, ¿no? O sea, incrementar la información, dar herramientas y la inclusión en la educación nacional, ¿no? Cómo las personas, los ciudadanos, los nuevos ciudadanos puedan ser conscientes de que esto les afecta directamente, ¿no? O sea, que no es un tema de un grupo de personas hablando, ¿no? Sino que este tema te afecta directamente y tú también tienes parte de la solución, también puede ser tú, ¿no? O sea, no solamente parte del problema, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho. Vamos, creo que ya tenemos bastante información que podemos presentar. Vamos a pasar a la sala principal, unos 3 minutos como máximo, 5, donde terminamos ya el taller y luego les pasamos como siempre toda la información que hemos podido recapitular ahora. Quisiera saber si de repente por ahí Luciana o Daniel tienen algún dato que también les gustaría colocar, nos avisan, si no nosotros ya con esta información lo vamos a colocar para luego ya pasarles a ustedes. Entonces, voy a pedir ahorita al equipo general para pasar, que nos pase ya de una vez a la sala principal.